Mi nombre es Mariano Calvielo, Head de Portfolio Manager de los fondos PIMA, y estoy junto con Ricardo Jaime Freire, jefe comercial de los fondos, así que le damos la bienvenida. Hola, Ricardo, ¿cómo buen estás? día. Buen día. Hola, buen día, Mariano. ¿Cómo están? Buen día a todos. Buen día, Ricardo. Bueno, estamos en un día que hubo novedades el día de ayer con respecto al tema cambiario, así que durante la charla vamos a ir tocando algunos temas de estos que, que impactan en algunas de las alternativas que les vamos a mostrar. Como siempre, les pedimos que nos hagan llegar sus preguntas para poder responderlas al finalizar la charla. Así que bueno, arranco, Ricardo, con la primera consulta, y es un poco conocer en tu trato habitual con clientes, qué comentarios, qué preguntas te hacen con respecto a la operatoria de fondos comunes o de comenzar con inversiones. Sí, claramente. Vos sabés que es mucho más habitual y mucho más frecuente de lo que nos imaginamos. Las preguntas, porque originalmente uno piensa en que las preguntas son para las inversiones personales, de mis inversiones personales como persona humana, y que en realidad no me preocupa tanto o no tengo tanto objetivo de ver cómo rentabilizo el flujo o la cuestión financiera de mi negocio, de mi emprendimiento, de mi empresa. Y ahora cada vez estamos notando más y las charlas que vamos teniendo tienen que ver con eso, con que empieza a haber y sanamente una preocupación en cómo obtener rentabilidad al flujo de corto plazo de mi negocio. Es cómo genero una ganancia adicional o una rentabilidad adicional ese tiempo que la plata está en la cuenta o ese tiempo que yo tengo conocimiento que voy a necesitar pagar y ordenar mi flujo. Eso también implica ordenar el flujo, el cash flow del negocio y de alguna manera profesionalizarnos cada vez más y eso está muy bueno. Cuando nos empiezan a preguntar, y las preguntas clásicas son, bueno, ¿y en qué invierto? ¿Qué compro? ¿Y eso tiene riesgo? ¿No tiene riesgo? Pero, además de eso van ocurriendo y van apareciendo preguntas que se van repitiendo y preconceptos. Hay generalmente el cliente te empieza a hacerte preguntas sobre un conocimiento menor sobre el mercado financiero o el mercado de capitales y vamos viendo que se van repitiendo. Y esas consultas, esas preguntas, esas ideas que se van repitiendo, nosotros en general en la oficina las llamamos mitos. Es decir, que es como que se va mitificando algunas cuestiones que estaría bueno que las aclaremos ahora para ir, como dice el título de la presentación, derribando algunos mitos. El primero es, bueno, pero ¿sabes lo que pasa? Es que la plata se me va rápido, o sea, es poco dinero, yo tengo un flujo rápido, y en realidad lo que queda en la cuenta generalmente es poco. Bueno, hoy se puede invertir en cualquiera de los productos de inversión de Banco Galicia desde 100 pesos. Con lo cual, el primer mito, y es que se necesita mucha plata para invertir, ya está derribado. Podemos arrancar desde 100 pesos e ir incorporando en la medida que vamos teniendo la cobranza o vamos incorporando dinero en la cuenta, ya podemos ir incorporándole dinero a nuestras inversiones. El segundo es rápido. Yo la plata la necesito dentro de 2, 3 días, 4 días, tengo que pagar acá. No puedo dejar el dinero demasiado tiempo porque tengo que pagar dentro de una semana. Bueno, y ese mínimo de 30 días de inmovilización, como dice ahí, eso tiene que ver con una inversión tradicional, como es el plazo fijo, en donde como mínimo hay que dejarlo 30 días inmovilizado, no se puede retirar y entonces uno obtiene una rentabilidad cierta, clara, pero obtiene la liquidez dentro de 30 días. Hoy hay productos como los fondos de inversión que te permiten tener liquidez inmediata, o sea, puedo invertir de hoy para mañana, puedo invertir un viernes y sacar rentabilidad por el fin de semana, que mi dinero trabaje en el corto plazo y poder combinar las dos cosas, rentabilizar el dinero y en el corto plazo. ¿Para qué me sirve eso también? ¿Para qué me sirve tener liquidez? Pues podría decir, bueno, la dejo 30 días, por ahí no la necesito, pero quizá la disponibilidad o la liquidez de mi dinero para mi negocio y con la rapidez que se mueve todo esto, quizás yo pueda aprovechar una oportunidad de negocio por tener el dinero, para hacer un pronto pago o adelantar un pago y pagarlo en efectivo,
digamos, cash, no en efectivo, sino en el momento, y entonces la disponibilidad que hoy brindan, por ejemplo, los fondos comunes de inversión, pasa a ser un beneficio y un privilegio. Y eso ya entonces es otro mito que podemos derribar diciendo que no necesito dejar mucho tiempo el dinero una vez que esté invertido. Para determinado tipo de activos. Para otros sí, y vamos a ver en unos minutos por qué la importancia de separar y elegir bien qué inversión hacer cuando estamos hablando de esta necesidad de corto plazo, ¿no? Después, bueno, claramente el fondo es invertir contra no invertir, me permite rentabilizar, tratar de acompañar de alguna manera a la inflación, que no pierda capacidad de pago o la menor posible ese dinero que tengo en caja, y rentabilizar y no perder lo que decía capacidad de pago. Y por último, hay más, pero digamos de las que seleccioné acá como para poder charlar un poquitito pero la verdad yo no sé qué comprar. Y eso es lo primero que te dicen, ¿y qué compro? ¿Qué hago? ¿En qué invierto? ¿Por cuánto tiempo? Pero eso tiene riesgo o no tiene riesgo. Bueno, fantástico. Lo más importante que tenemos que saber, y nosotros en esta charla vamos a hablar de inversiones en general, pero fondos comunes de inversión en particular, es que los fondos de inversión están administrados por un equipo de profesionales que se dedica y sabe de inversiones y de mercado. Con lo cual, tu dinero, mi dinero, el dinero de los inversores que suscriben o que invierten en un fondo, cuando ponen dinero se llama suscribir, están preocupados en el día a día de hacer rendir el dinero de la mejor manera posible en función de un riesgo determinado, que ya está predeterminado. Entonces, de alguna forma, es importante para cuando uno elige alguno de los activos, conocer una serie de cuestiones que hay que tener en cuenta, es muy importante. Y en una de ellas es el horizonte de inversión, es decir, el tiempo que yo tengo para invertir ese dinero. Y no necesariamente todo mi dinero lo voy a necesitar dentro de una semana, ni todo mi dinero no lo voy a necesitar por 6 meses. Quizá algo lo necesita en el corto, algo en el mediano plazo o algo en el largo plazo. Y esto es importante a la hora de tomar la decisión de una estrategia de inversión, es importante conocerlo para poder elegir cuál de los fondos o cuáles de los activos o productos financieros se adaptan mejor al plazo de mi necesidad de caja, de pago. Entonces, es muy importante decir, porque hay fondos de corto plazo, de mediano y de largo, y eso tiene que ver también con la rentabilidad que le vamos a pedir, o el nivel de rendimiento que le vamos a pedir a cada una de mis inversiones, y entonces, cuando hablamos de corto plazo, estaremos priorizando la liquidez más que el rendimiento. Cuando hablamos de una inversión de largo plazo, estaremos pidiéndole a la inversión un premio adicional por dejarlo más tiempo. Eso es en una primera instancia, sé que el horizonte de inversión es fundamental a la hora de invertir. Luego, diversificar. Diversificar es como el ABC de toda inversión en el mercado de capitales, de toda inversión de una cartera financiera. No es aconsejable hacer una inversión única con un solo riesgo, sino que invertir en distintos activos atomiza el riesgo, diversifica el riesgo que uno está asumiendo. Por supuesto que la rentabilidad se promedia también, cuando va para arriba también está promediado, pero lo más importante es que si hubiese algún evento o alguna cuestión de mercado, ese shock o esa baja o esa volatilidad que puede llegar a tener, que entendiendo volatilidad como los movimientos de precio para arriba o para abajo, ¿no? Cuanto más sube un activo o más baja ese activo, decimos que es un activo con mayor volatilidad que otro, que oscila menos sus precios, y entonces la diversificación lo que hace es permitir equilibrar los riesgos. Y la diversificación entonces en tiempos y en riesgos son importantes también tenerlo. Y después conocer, es fundamental conocer cuál es el riesgo que yo quiero asumir. Si realmente quiero correr riesgo precio o no. Entonces,
normalmente un error bastante frecuente y es elegir solo por el rendimiento del activo. Es decir, bueno, este mono rinde, tiene un rendimiento de tanto, o este fondo rindió tanto, este fondo que rindió 24 es mejor que este fondo que rindió 20. No necesariamente, porque hay que entender que cuando el rendimiento, el riesgo está asociado al rendimiento. Cuanto mayor rendimiento esperado, mayor es el riesgo que debemos asumir. Con lo cual es fundamental saber que cuando algo rinde 24, tiene algo más de riesgo que lo que rinde 20. Entonces, si yo necesito en el corto plazo, no puedo asumir riesgos porque tengo que pagar la semana que viene, y para mí es más importante honrar el compromiso de la semana que viene que el rendimiento o el punto de rendimiento extra que me puede dar otro activo, es importante como estrategia, como conducta de cartera, elegir el fondo que no me da riesgo. Y no solamente la variable rendimiento no tiene que ser el driver de decisión. Hay otros como el factor riesgo o el factor tiempo. Recién mencioné que íbamos a hablar de fondos comunes de inversión en particular en esta charla, y la diapositiva que vemos adelante es la pregunta, que nos muestra la pregunta: ¿qué es un fondo común de inversión? Simplemente para definirlo rápido, es una cartera de inversión compuesta por un conjunto de activos que son seleccionados por un equipo de profesionales que se llaman portfolio managers, que definen en función del objetivo de inversión del fondo. Es decir, hay fondos que invierten en plazo fijo, fondos que invierten en bonos, fondos que invierten en bonos y acciones y otros en acciones. Eso ya está definido previamente. Uno, cuando elige un fondo, ya sabe en qué invierte ese fondo, porque está definido y está explicado, y en conjunto con otros inversores, los portfolio managers administran un volumen importante de dinero. Como dijimos al principio, la accesibilidad o el nivel, el monto mínimo de inversión inicial es muy bajo, son 100 pesos, y los fondos comunes de inversión son el diversificador máximo por naturaleza. Es decir, piensen que un fondo que invierte en plazo fijo realiza plazos fijos en 10, 15, 20 bancos distintos. Es como si uno fuese con su plata y hiciera un plazo fijo en 15 bancos diferentes, y cada 30 días renovara en esos 15 bancos diferentes. El fondo lo hace por uno, y entonces la diversificación le genera un valor agregado al producto en cuanto a atomización de riesgo, que yo no tengo tiempo, porque mi negocio es otro, mi tarea es otra, y me tengo que dedicar a otra cosa, tengo que dedicarme a producir otra cosa, y no andar renovando 10 plazos fijos por todos los meses o 15 plazos fijos. De esa manera, el fondo, lo mismo pasa con los bonos y con las acciones, ¿no? Pero es como para graficar un poco qué es lo que hacen los portfolio managers todos los días. Eligen qué activo comprar, qué activo vender, en dónde invertir, y lo van realizando diariamente. Hablábamos de liquidez. La acreditación en un fondo puede ser inmediata, como un fondo de plazo fijo que pagan el mismo día. Yo puedo suscribir hoy, rescatar mañana. La plata en el momento de rescate la tengo inmediatamente en la cuenta, en el caso de los fondos del Banco de Galicia, vamos a ver. Y depende del fondo, la liquidez puede estar acreditada en la cuenta, como dije, inmediato, en 24, en 48 o en 72 horas hábiles, y eso tiene que ver con el tiempo que demoran los activos que el portfolio manager vende para cobrarse y a su vez pagarle al cliente. Como decía recién, los fondos de Banco Galicia se llaman FIMA, y está compuesta de una familia de 14 fondos, de los cuales vamos a mostrar en esta curva los fondos de la curva de pesos, fundamentalmente, y donde vemos en el gráfico, en los ejes, de izquierda a derecha, los fondos de menor a mayor riesgo, como lo vemos abajo en la barra que va creciendo y se va oscureciendo en la parte base. Después está dividido el cuadrante en el horizonte de inversión recomendado, como hablábamos al principio, los fondos que se encuentran dentro del área de corto plazo, de mediano o de largo plazo. Y lo que vamos viendo es en el eje vertical, vamos viendo cómo a medida que vamos yéndonos hacia más largo plazo y más alto riesgo, el rendimiento esperado para cada fondo es mayor. Es decir, buscamos más premio por dejarlo más tiempo y por asumir
más riesgo. De esa manera podemos ver en la parte izquierda y más debajo, más base del gráfico, al FIMA Premium, que es nuestro fondo de plazo fijo, pasando por, ese es el fondo que invierte únicamente plazo fijo, Mariano ahora nos lo va a contar, pasando por fondos de bonos como los Ahorro Pesos y Ahorro Plus, que son fondos cortos, que también dentro de la estrategia del cash son interesantes, y luego fondos de bonos que tienen una estrategia además un poco más de largo plazo y buscan acompañar un poco la inflación, en algunos casos con algunos activos, hacen sintéticos, bueno, en definitiva tiene una estrategia un poco más de inversión de mediano a largo plazo, que son muy interesantes a tener en cuenta, y bueno, pasando por los fondos Dollar Link hoy los fondos de acciones. Es importante también tener en cuenta que estos fondos se pueden adecuar o pueden estar asociados con un perfil de inversor. Si uno es un perfil de inversor conservador, hay estos tres fondos que están en el primer cuadrante, moderado y arriesgado. Por supuesto, esto tendrá que ver, como muestra todo este gráfico que resume claramente el tema de perfil, retornos y riesgos. A medida que nos convertimos en inversores arriesgados, podemos asumir algo más de riesgo. Normalmente para las empresas y las preguntas que nos hacen tienen que ver con lo que quieren determinar cuando nos hacen las consultas los clientes es en qué debería invertir yo para no asumir tanto riesgo, tener liquidez y poder el flujo de mi negocio hacerlo eficiente. Bueno, la primera parte, la de corto plazo, la que es más amarilla tirando naranja, es la que más se adapta a eso y que creo que Mariano nos va a contar ahora en unos minutos. Mariano, yo te doy el pase y me gustaría que nos me había olvidado que tenía que hablar antes de los beneficios y bueno, tiene que ver lo que veníamos hablando hace un ratito, simplemente esto resume que no tiene impuestos a los débitos y créditos los fondos, genera mucho tiempo por las aplicaciones y las herramientas que el Banco de Galicia dispone a disposición de los clientes. Es importante saber que son baratos los fondos porque en definitiva no cobran comisión de ingreso ni de egreso, la operatoria solamente tiene asociado un fee de administración que ya está descontado del valor de cuota parte, por lo cual no tiene ningún gasto adicional. Se puede hacer en un amplio horario de 4 de la mañana a 4 de la tarde, es el horario de operación. Una herramienta propia del banco y la tenemos nosotros, la verdad que estamos muy orgullosos de poder dársela y permitirle a nuestros clientes utilizarla, que es la de programar operaciones. El cliente puede dejar seteado una suscripción, un ingreso al fondo o un rescate de los fondos FIMA hasta los próximos 60 días. Se puede dejar seteado en Office Banking, en Online Banking o para que el cliente lo pueda hacer. Hoy tenemos las apps que están muy de moda en los teléfonos y tenemos gente capacitada para poder responder las consultas de nuestros clientes. Otra de las cosas que no me quiero olvidar de decir es que tenemos disponibilidad del cliente un reporte de rentabilidad en Office que nos permite ver cuánto es lo que vamos obteniendo de resultado por las inversiones en fondos, que normalmente es un tanto complejo poder sacarlo o lleva más tiempo. Bueno, eso ya se lo estamos proveyendo y dejando a disposición de nuestros clientes. Y ahora sí, creo que no me equivoco de la diapositiva que sigue, y me gustaría, Mariano, si nos contás un poco en función del tipo de cliente que nos está acompañando hoy y el tipo de inversor, y los que no son clientes los invitamos a que sí lo sean, que nos cuentes cuáles serían los fondos que a tu criterio son adecuados para esa estrategia. Gracias, Ricardo. Clarísima la explicación, y hay temas que se unen, ¿no?, entre lo que vos comentabas y lo que vamos a tratar de repasar. Esta charla es un poco general, digamos, vamos a hablar de producto y vamos a hacer zoom en algunas de las cosas que hacen al producto, pero claramente hay un montón de temas más para conversar y que eso después se puede profundizar, ¿no?, en las preguntas seguramente. El primer instrumento que queríamos mostrar es el FIMA Premium, que es lo que Ricardo llamaba como fondos de plazo fijo.
nosotros le decimos fondos de money market, es decir, son aquellos fondos en los cuales uno suscribe, es decir, pone plata o rescata, es decir, quita dinero del fondo en el día, ¿no? Es decir, yo todas las operaciones que hago se ven reflejadas inmediatamente en mi cuenta monetaria, con lo cual es un fondo que está pensado para gestionar la tesorería de una manera eficiente, es decir, fondos que estarían ociosos, quizás rindiendo 0%, a través de este producto uno podría rentabilizarlos. La rentabilidad del producto hoy en día está cerca de casi del 20% en TNA, 20,5% en tasa de interés bruta. Es en TNA porque es comparable con un plazo fijo, es lo más fácil de comparar. Y es cada uno cuando entra en el producto rinde o obtiene esa rentabilidad proporcional a la cantidad de días que estuvo invertido, con lo cual es una forma sencilla y ágil de poder rentabilizar estos saldos que uno tiene en el corto plazo, ¿no? Como bien hablaba Ricardo, el tema de riesgo, es decir, uno si va a utilizar este producto, claramente es dinero que no soporta rendimientos negativos, es decir, no podría encontrarse que dentro de 4 días tiene menos dinero para hacer el frente a los pagos de el circuito habitual del negocio, impuestos, tarjetas, etcétera. Con lo cual es un fondo súper conservador que está conformado básicamente 50% de inversiones en plazos fijos y 50% en cuenta remunerada. Hoy puntualmente ahí le mostramos que tiene un poco de caución, algo de caución armado, porque digamos, el portfolio encontró valor en el corto plazo en esa posición. Y es un producto que permite obtener un rendimiento, obviamente, asociado a un riesgo muy, muy bajo en el corto plazo. Cuando hablamos de este producto, siempre destacamos que es un producto que no tiene riesgo precio, es decir, no tiene activos en el fondo que tengan que ser evaluados todos los días al precio de mercado. Tiene liquidez, que es la cuenta remunerada, que es como una cuenta corriente del fondo común, que está remunerada por las entidades financieras, y plazos fijos. Esto, al no tener riesgo precio, le decimos nosotros, este fondo no tiene oscilación. Como pueden ver, la evolución de la cuota prácticamente es estable y refleja la tasa de interés de la economía del momento, ¿no? Es el único producto que cuando sube la tasa de interés rinde más. Captura rápidamente esa suba. La vida promedio que le mostramos ahí del fondo es de 7 días. Esto quiere decir que un fondo cada 7 días se reinvierte casi totalmente, con lo cual eso es lo que permite tener la liquidez que tiene y la facilidad operatoria, ¿no? Como patrimonio, el fondo hoy es el fondo más grande de la industria, administra casi 147.000 millones de pesos. Es un producto que creció muchísimo en el año y nos parece que para aquellos clientes que no están invirtiendo, por ahora es un muy buen punto de entrada para ir probando cómo es suscribir, rescatar los horarios, cómo ven el rendimiento diario del fondo. Nos parece que es un muy buen punto de entrada. Y aquellos que ya son inversores, como parking de liquidez, es un rendimiento bastante competitivo contra las tasas de mercado. Con lo cual sería, Ricardo, el primer escalón que queríamos comentarles. Obviamente, para aquellos que puedan colocarse en más plazo y que tengan un horizonte, como vos bien comentabas al principio, un poquito más extenso que 5 días, 6 días, 20 días, que es para lo que sirve el FIMA Premium, nos gustaría contarles el Ahorro Plus. El Ahorro Plus sería como el paso siguiente, ¿no? En el cash management que le llamamos nosotros a la gestión de tesorería, que puede ser una empresa pyme o un profesional independiente, o nosotros mismos con los fondos personales. Es un fondo que mantiene algún atributo de estabilidad, de ser conservador, pero le suma activos a mercado, y esto es lo que genera que ya es un fondo que tenga más volatilidad que el premium. Es un fondo que invierte básicamente tiene liquidez, en este caso liquidez casi por el 33%, como pueden ver ahí, en otros fondos money market de colegas, porque no estamos habilitados a invertir en nuestro propio producto, lo cual suena correcto. En obligaciones negociables, plazos fijos, al igual que letras del tesoro en pesos, que este es un punto en el que vamos a hacer un poquito de zoom, porque suele haber muchas preguntas. Ahora, en este mix, el fondo, como pueden ver, la TNA es casi el 24,5%, es decir, hay un salto de rendimiento que, como bien explicaba Ricardo, está asociado con mayor riesgo, mayor volatilidad. Digo, por eso este fondo debiera ser incorporado
en una gestión completa de tesorería, es decir, gran parte de lo que yo necesito pagar en el corto plazo es el money market, y aquello que puedo destinar un poquito más de tiempo o esperar un poco más de plazo para poder retirarlo, el ahorro plus puede darles un buen rendimiento. Hoy este fondo administra casi 15.000 millones de pesos, es junto a nuestra oferta T+1, la oferta más grande de T+1 de la industria, y tiene como particularidad que sí nos gustaría destacar que hay una gestión de riesgo, ¿no? Es decir, ¿qué obligaciones negociables incorporamos al fondo? Bueno, hay una gestión de riesgo de cada una de las empresas que forman parte del fondo, analizamos la liquidez, analizamos la trayectoria, el carácter de la compañía, cómo se comportó en el pasado este activo, y lo mismo hacemos con letras del Tesoro, que como todos saben el año pasado fueron activos, en su momento eran LICAPs, letras de capitalización que fueron reperfiladas, y anteriormente eran las famosas LEVACs, que eran ya letras del Banco Central, no del Tesoro, y ahí es donde cambia un poco el carácter del emisor. Estas letras del Tesoro es como un título público, un bono a descuento, es decir, que vence en un corto plazo. Hay letras de 30 días, 15 días, 45, 50 días a medida que van venciendo, y lo que hacen es, funcionan como una especie de liquidez del sistema financiero, ¿no? Puntualmente esto es lo que hoy estamos viendo de este mercado, esto es lo que vemos prácticamente de cada cosa que operamos, que cada PM, cada portfolio manager elige. Tratamos de entender a fondo el mercado en el cual estamos participando, ¿no? Como pueden ver, estas letras del Tesoro comenzaron en el mes de marzo a operar. Fíjense, casi 177 millones de pesos operaban nada más por día. Ahí nuestra participación era mínima en el fondo, y esto fue creciendo a medida que creció el volumen, se normalizó la curva de pesos, comenzaron a haber licitaciones en mercado primario, que es cuando el gobierno, el Tesoro, emite por primera vez una letra de estas a niveles de rendimiento similares al mercado secundario, con lo cual el volumen, que es uno de los atributos que le pedimos a los activos para poder comprarlos, comenzó a ser importante. Y esto se relaciona con la volatilidad del precio, que es en el gráfico de abajo, donde vemos que la volatilidad anualizada, es decir, cómo sube y baja un activo el precio todos los días, te da una idea de la volatilidad que le sumas al portafolio. Entonces, cuando hay menos operaciones, la volatilidad de precio, como pueden ver, es bastante superior. Cuando empieza a haber más operaciones y más volumen, hay mucha menos volatilidad de precio, y esto a nosotros nos gusta decirlo, que es, hay más oferentes, más compradores, y los precios son mucho más transparentes, ¿no? Hay mucha gente que compra y vende lo mismo, y como todo el mundo intenta hacer una evaluación fair del activo, bueno, mejoran los precios y son más transparentes. Esto se traduce en la industria de fondos, como pueden ver en el gráfico de la derecha. La industria de fondos tenía solo 11.000 millones de pesos a marzo de este tipo de activos, y fue creciendo hasta el día de hoy tener casi 70.000 millones de pesos a nivel industria global, ¿no? Hoy eso pesa solo el 5% de la industria, y para tener una idea temporal, las LEVACs en su momento, en el 2018, pesaban cerca del 40-45% de la industria, con lo cual este activo no está ni cerca de ser lo que han sido las LEVACs, y nos parece que es difícil que lleguen a ese volumen, a ese nivel. Hoy la industria incipientemente empezó a cargarlas, y nosotros, como pueden ver en el Ahorro Plus, empezamos muy tranquilos, 2% del fondo, 5%. Hoy estamos en el tope que quisiéramos tener, que es casi 20% de este tipo de activo. Obviamente en los más cortos, ¿no? Los que vencen en 15 días. Esto también depende si hay una LED, que se llama una letra de descuento que vence en 15 días. Probablemente tengamos una buena exposición ahí, porque es un activo súper corto, y si ya la primer LED que venza se fue casi a 30 días, nuestro porcentaje obviamente va a bajar, porque priorizamos un poco la volatilidad y el riesgo del portafolio, con lo cual simplemente es hacer referencia a esto, que hay muchos clientes que consultan si están las letras de descuento estas del Tesoro invertidas. Este es nuestro view, y el Fondo del Ahorro Plus lo está utilizando hasta un límite que hoy consideramos precautorio de este 20% como tope máximo, ¿no? Ahora, entre estos dos productos hablamos de cash management de pesos, y también, Ricardo, creo que muchos clientes te consultan por la alternativa de una cobertura dólar. Obviamente ayer hubo novedades acerca del acceso al mercado cambiario, y nos parecía oportuno hacer referencia a
a este producto, que es el FIMA Capital Plus. Es un fondo que administramos desde el año 2012 y tiene como tarea, intenta replicar o copiar el rendimiento del dólar, nosotros llamamos dólar spot, que es el dólar de A3500, que es el dólar mayorista que publica el Central, sin comprar específicamente dólares. Entonces ahí está el desafío de poder operarlo, ¿no? Es un fondo que en la industria a nosotros nos gusta llamarlos fondos de cobertura, porque no es un fondo estrictamente dólar link. Dólar link son aquellos activos que se compran y venden en pesos y pagan el interés en pesos y la amortización en pesos, pero en el camino evolucionan como el dólar, ¿no? Es como que ajustan por el dólar, pero pagan y se pagan y se reciben pesos. Nosotros en este momento el fondo está armado de una estrategia distinta a esa, está armado con sintéticos de dólar. Un sintético de dólar está armado por dos patas, voy a intentar hacer lo más gráfico posible. Por un lado, compramos la cobertura del dólar futuro, ¿sí? Compramos dólar futuro en el mercado de ROFEX, y los pesos que uno recibe en el fondo, como suscripciones, como ingresos de clientes, lo invertimos en pesos. Entonces uno tiene, por un lado, la compra del futuro es un costo, esa cobertura es como pagar un seguro, ¿no? El seguro es del auto, de la casa, es un costo que uno abona todos los meses. Ese costo lo compensamos de alguna manera con el rendimiento que obtenemos de los activos en pesos que tiene el fondo comprado. Como conclusión, el fondo está 100% cubierto de contraactivos contra la evolución del dólar, pero a través de sintéticos. Cuando uno mira la cartera va a encontrar que son casi todos pesos porque están cubiertos con futuros. El fondo obviamente se suscribe y se rescata en pesos e intenta replicar de alguna manera el movimiento del tipo de cambio oficial. Cuando digo tipo de cambio oficial, digo el tipo de cambio que es de 75, 76 pesos, que es el tipo de cambio al cual el fondo puede arbitrarse, ¿no? Las regulaciones que surgieron el día de ayer, en principio no tienen impacto sobre la gestión del fondo, porque no tenemos activos comprados de empresas emitidos en dólares, que son aquellas que van a tener un cupo hasta el 40% para poder acceder al mercado de cambios para pagar esa deuda. Es decir, no son activos que tengan que verse reperfilados o que tengan esa necesidad de reestructurar o algo por el estilo. Y como el fondo no puede participar en dólares, comprando dólar spot, dólar oficial, tampoco tiene ningún costo adicional por la operatoria, con lo cual en breve es un fondo que estas nuevas regulaciones no le generan un impacto a la gestión diaria. El fondo tiene un volumen interesante, tiene ya casi 12.000 millones de pesos y es una alternativa, Ricardo, que los clientes comenzaron a buscar a partir de alguna restricción adicional en el mercado de cambios. Entonces es una forma de conseguir cobertura de una manera indirecta, ¿no? Ahora, para poder hacer esto, obviamente nos gusta contar un poco la película de qué es el mercado de ROFEX, cómo está funcionando, qué se encuentra uno en este mercado. ROFEX es un mercado donde vamos todos a comprar coberturas de futuros o vender futuros, ¿no? Es decir, cuando se habla de interés abierto, uno habla de la cantidad de futuro de interés operado que está en el mercado. Como pueden ver en el primer gráfico, lo que mostramos es cuántos dólares están comprados en cada uno de los plazos, ¿no? Por ejemplo, esta es una foto antes del cierre de agosto. A agosto 2020 había casi 2.700 millones de dólares operados en el mercado de ROFEX, en el vencimiento más corto, solo 1.200 millones en septiembre, y esto va bajando a medida que se hace más largo el futuro. Con lo cual, el interés abierto que uno encontraba en este mercado, al cierre de agosto era casi de 5.200 millones de dólares, que es lo que estamos mostrando en el gráfico de la derecha, ¿no? Fíjense cómo de diciembre para agosto, el interés abierto, es decir, la demanda de cobertura de dólares, pasó de ser de 1.000 millones de dólares a 5.000 millones de dólares. Y ahí le sumamos un dato que es público del Central, que es la barra verde, que es cuántos de esos dólares
estaban vendidos por el central. Es decir, cuando uno en el mercado de ROFEX compra una cobertura de futuros, es porque alguien del otro lado la está vendiendo. Con lo cual, la pregunta que uno se hace siempre es ¿contra quién estoy operando? Más allá que haya un mercado en el medio que arbitra la compensación el margen diario, ¿no? Que se compra y se paga. El Banco Central comenzó a tener participación preponderante en el mercado de futuros. Fíjense en abril y mayo cómo fue creciendo. Y ya en junio y julio, el total del interés abierto en ROFEX era similar a la posición vendida del central. A esto faltaría sumarle el interés abierto en otro mercado, que es el mercado de MAE, donde también se opera por valores mayoristas, pero si yo tomase lo que estaba vendido en ROFEX más lo que estaba vendido en MAE, son casi 7.000 millones de pesos en el mercado en conjunto, y el Banco Central representa casi el 80% de esa posición, con lo cual es un número importante en el balance del central, son casi 4.000 y pico de millones de pesos, pero en noviembre de 2015, por ejemplo, el central tenía 17.500 millones de dólares vendidos en ROFEX. Hoy hay una regulación en Argentina Clearing de ROFEX que limita la posición del central a una posición vendida máxima de 5.000 millones de dólares, con lo cual está un poco más acotado ese tema de hasta cuánto puede pesar el central en este mercado, y desde nuestro punto de vista todavía se encuentra en un mercado razonablemente eficiente, ¿no? Es decir, donde hay buen volumen, uno puede operar tranquilamente los volúmenes que opera el fondo, y la contraparte, si bien obviamente es el central, como casi siempre es en este tipo de mercados, todavía no tiene una magnitud que sea relevante en comparación histórica. Con lo cual, esto, como resumen Ricardo, un poco era hablar de estos tres productos. Obviamente hay objetivos distintos para los dos primeros productos de pesos y el producto de una forma de cobertura dólar, pero nos parece que para una gestión de tesorería o gestión de una pyme o un profesional o un emprendedor, me parece que esto puede hacer sentido en lo que uno está buscando. Son los tres fondos más demandados del año, obviamente, y ahí es donde claramente vemos valor. Y ahora me gustaría preguntarte, Ricardo, ¿cómo hace un cliente como para poder comenzar a operar estos productos? ¿Es sencillo, no es sencillo? ¿Qué tiene que tener? Bueno, nada, contanos un poco tu experiencia de cuáles serían los primeros pasos. Bueno, la verdad que es muy claro, está excelente la presentación de los tres fondos, espero que les haya resultado útil y completa, claro, yo entiendo que sí. Ahora, para respondiendo a tu pregunta, para operar relativamente es muy fácil, lo único que tiene que tener tiene que ser cliente de Banco Galicia, tener una cuenta monetaria habilitada, una cuenta corriente en el caso de una empresa o una caja de ahorro para el caso de una persona humana, y una cuenta comitente. La cuenta comitente es una cuenta que se puede abrir en forma automática por Office Banking o por Online Banking, y que lo que hace sirve para acreditar las cuotas partes del fondo, que las cuotas partes del fondo son las unidades de medidas del fondo, es decir, cuando uno pone plata en un fondo, cuando suscribe plata en un fondo, lo que obtiene son cuotas partes. Esas cuotas partes son valorizadas y son lo que van teniendo valor, y esas cuotas partes son las que se acreditan en la cuenta comitente. Entonces es necesario tener una cuenta monetaria y una cuenta comitente. Y como mínimo tener 100 pesos en la cuenta como para empezar a invertir. La verdad que es muy simple y se puede hacer todo en forma digital. Entonces ya veníamos hace mucho tiempo haciéndolo de esta manera, y ahora con la pandemia y el aislamiento se potenció mucho más aún, así que estamos muy en línea con darle servicio y rapidez al cliente. Pero antes de invertir, como vos bien lo dijiste y lo venimos charlando en todo este momento, esta mañana, es importante que el cliente investigue un poco, que el inversor también investigue un poco, que esté seguro de lo que va a hacer, porque hablábamos hace un rato de que en realidad la diversificación es buena. Entonces vos presentaste tres fondos y entonces la conclusión de esa presentación es: ¿me conviene invertir en uno
¿en cuál de los tres? No, en realidad puede ser en uno de los tres, en dos de los tres o en tres de los tres. En definitiva, la cartera tiene que estar al servicio de la estrategia y de las necesidades del cliente. Por eso es muy importante ir profundizando un poquito sobre todo lo que contó Mariano y lo que estuvimos viendo hasta ahora, y entrar en la página de FIMA. En fondofima.com.ar nosotros tenemos muchas herramientas, tutoriales, comparadores, simuladores que les pueden dar respuestas a las dudas que puedan quedar a partir de esta charla. Por supuesto, también las dudas las pueden evacuar con sus ejecutivos de cuenta. También lo pueden hacer. Una de las herramientas que más me gustan, que tiene la página, es el simulador. El simulador es una herramienta interactiva que nos permite simular una inversión en un tiempo determinado. Uno elige el tiempo y dice, bueno, en los últimos 6 meses, en los últimos 3 meses, o en un mes, o una semana, no importa. Uno elige las fechas, el rango de fechas, y puede elegir 1, 2 o hasta 3 fondos. Y poner una proporcionalidad en cuanto a porcentajes, son unas barritas que uno puede ir moviendo con el mouse, y incorporando, subiendo y bajando la participación de la cartera en uno o en el otro o en el tercer fondo, y a medida que uno lo va moviendo, le va mostrando la rentabilidad, tanto en porcentaje como en dinero, de cada uno de los fondos y de la cartera en general. Está muy bueno porque de alguna manera nos permite ver cómo le fue un fondo con respecto al otro en diferentes momentos, en un periodo, y también chequear qué pasa con un determinado fondo cuando hay eventos de alguna naturaleza, eventos financieros de alguna naturaleza. Es muy útil, no dejen de hacer la simulación antes de empezar a invertir, porque les va a dar muchas respuestas gráficas y muy fáciles de entender. El comparador es un gráfico de línea, en donde uno también selecciona a criterio propio el rango de fechas, elige los fondos que quiere y compara un fondo con otro, y uno ve una línea, un gráfico de ejes cartesianos con una línea que va mostrando cómo fue la evolución en el periodo dado. Y ese comparador a mí me gusta mucho para graficar y para mostrar, le digo a los clientes que lo vean, para que vean qué es lo que pasa en los momentos donde hay algún shock de mercado. Por ejemplo, reperfilamiento de agosto del año pasado, ¿sí? ¿Qué pasó con el fondo? ¿El fondo que yo estoy mirando bajó de precio? Sí, bajó de precio. ¿Cuánto demoró en recuperar el precio previo a la caída? ¿Fue muy largo? ¿Fue muy corto? Van a encontrar un nivel de respuestas, y lo que hablábamos al principio, el tema de la volatilidad. Si grafico un fondo más largo y mayor riesgo y de mayor rendimiento esperado, van a ver que en el mismo periodo bajó más que el que es más corto, que demoró más tiempo en recuperar, pero que después vuelve a subir y lo vuelve a pasar. Entonces, normalmente en el tiempo se van dando y se van cumpliendo las estrategias o lo que es de manual, ¿no? Es decir, cuanto más plazo le doy a mi inversión, mejor se comporta. Pero cuando es de largo, cuando el activo es de largo, cuando es de corto, no hay problema, porque está pensado o está diagramado para inversiones de corto plazo, para no generar tanto riesgo. No dejen de ver los tutoriales, hay mucha información de los fondos. La verdad que es una página muy completa, y de lectura recomendada, tanto para la previa a invertir como durante las inversiones, porque ahí vamos actualizando información de valor en forma permanente. Y después, bueno, todo lo que tiene que ver con la herramienta propia para operar, porque esta es una página de consulta, la de Fondo FIMA, pero Office Banking hoy le ofrece al cliente la plataforma necesaria para poder hacer tanto las suscripciones y rescates del fondo, como poder programar, abrir cuentas comitentes y chequear y ver mi saldo y mi posición. Mariano, si vos me haces el favor de pasar a la siguiente, ahí vamos a ver que una de las cosas que en Office Banking también podemos hacer es
la programación y obtener el informe de rentabilidad que les hablaba hace un ratito. Es muy importante, como un resumen, llevarme algunas 2 o 3 ideas fuerzas antes de pasar a la sección de preguntas, que veo que hay muchas y muy interesantes, así que vamos a arrancar con eso en unos minutos. Bien, los fondos de inversión, los fondos FIMA de Banco Galicia son para todo tipo de clientes, no hay ninguna duda, no necesito plata, puedo rentabilizar el corto plazo y el flujo y la tesorería de mi negocio, no tengo que dejar plata en el camino, puedo maximizar hasta la plata del fin de semana si quisiese, con 100 pesos, tengo más de 100 pesos en la cuenta y ya lo puedo hacer. No tiene costo de ingreso ni de egreso, no está alcanzado por débitos y créditos, con lo cual el costo es un producto muy barato y muy eficiente para eso. Hay fondos que no tienen riesgo asociado, riesgo mercado asociado de precio, entonces tengo la alternativa de invertir en algo corto que no tiene riesgo, y eso está muy bien, que yo lo pueda hacer. Que hay más de un fondo, que no es que yo tengo que únicamente invertir en un fondo, puedo invertir en muchos simultáneamente de acuerdo a la estrategia de inversión, que puedo ir suscribiendo a medida que voy obteniendo cobranza, no es que tengo que esperar renovar como conocemos el plazo fijo tradicional, tengo que esperar el vencimiento para renovarlo, acá se renueva todos los días en la medida que no cargo una suscripción o un rescate, el monto y las cuotas partes se van manteniendo y se van generando valor, porque la cuota parte se va valorizando. Puedo hacer rescate total cuando quiera, puedo hacer rescate parcial. Y la verdad que me parece sumamente ágil y sumamente interesante para lo que es la estrategia de manejo de tesorería. Tenemos información y lo único que hay que hacer es animarse un poquito, total con 100 pesos ya podemos empezar a probar. No es alto riesgo, no es un alto monto para correr riesgo, pero está bueno para empezar a hacer el ejercicio y prueba a ver cuán fácil es suscribir, cuán fácil es rescatar y cuánto me puede ayudar en mi parte financiera, en mi manejo de tesorería. Y ya, bueno, ya yendo al tema de preguntas, yo quería... Y ya la abrimos, les comentaba hace un rato, estaban mirando, hay un montón de preguntas, gracias a todos los que están participando y compartiendo. Ojalá pudiéramos responder todas, pero vamos a responder algunas porque el tiempo es limitado, así que vamos a tratar de responder la mayor cantidad que podamos. Mariano, yo te quería preguntar con respecto al Capital Plus, al fondo que busca acompañar la evolución del tipo de cambio. Vos lo explicaste muy bien, que era con sintéticos, que no era con Dollar Link. Bueno, ¿cómo se analiza el rendimiento del fondo? Porque se suscribe en pesos, ¿verdad? Sí, claro. Es un fondo que entraste en pesos, salís en pesos. Eso tiene una tasa, una TNA en pesos, obviamente, pero siempre cuando conversamos con clientes, nuestra recomendación es analizándolo más de un punto de vista de cobertura, ¿no? De cómo rinden dólares, porque si uno va a tener meses en los cuales el fondo va a rendir mucho más que la tasa en pesos, porque el dólar se movió de cierta manera, pero va a haber meses en los cuales va a rendir mucho menos que la tasa en pesos, porque el dólar estuvo más calmo, o el mercado en el cual operamos, estos sintéticos, comienza a tener volatilidades que hace que el fondo rinda menos. Entonces, nuestra recomendación ahí siempre es un fondo de cobertura que tiene como objetivo justamente ese seguro de cambio, con lo cual no es recomendable arbitrajes rápidos o bruscos entre tasa y fondo, porque como vos bien sabés, Ricardo, nadie conoce el futuro y es muy difícil, como es muy difícil comprar en el punto más barato y vender en el punto más alto, es muy difícil también el timing de cuándo hacer ese switch entre tasa y el Capital Plus. Entonces, nos parece que es un fondo de mediano plazo que tiene como objetivo una cobertura razonable contra el movimiento del tipo de cambio, si es que uno considera que quiere estar cubierto contra ese evento, ¿no? En varias preguntas, hay muchas muy buenas, también hacen referencia al mix.
y aprovecho para comentarles que es otro fondo que tenemos que hace este tema de fondo de cobertura, pero es un fondo mixto. ¿Qué quiere decir esto? Que el 75% del fondo hace lo mismo que hace el FIMA Capital Plus, es decir, hace esa estrategia de sintéticos, quizás con un poquito más de duration, un poquito más largos, le da un poquito más de volatilidad, pero un poquito más de rendimiento, y hasta el 25% restante en CDRs. Digo, entonces, cuando uno mira el fondo de afuera, lo primero que nos gusta avisar es que es un fondo de renta mixta, con lo cual tiene un componente muy, muy importante de lo que le pase a las acciones americanas en las que está invertido, ¿no? Es decir, a veces ese movimiento te disimula o te compensa o te amplifica movimientos del tipo de cambio. Entonces, es un producto que estamos viendo también demanda, pero ya es un grado adicional de riesgo que asume el cliente porque claramente tiene un componente de acciones que para eso hace falta un view más de mediano a largo plazo si es que el cliente considera que tiene que estar en ese mundo. Obviamente cuando uno mira la historia para atrás con el rally o la suba que tuvo las acciones americanas de marzo para acá, bueno, nada, claramente un fondo que performó mucho mejor que el Capital Plus, pero tiene un componente que no es repetible, o sí, uno no lo sabe, que es ese 25% que tiene de CDRs, ¿no? Y ahí, viendo preguntas también, Ricardo, me gustaría volver a vos con un tema que es recurrente a veces, que es esto de la cuenta comitente, qué ocurre, cómo se abre, cómo se hace, y tema costos, digo, cuando uno invierte en un fondo tendrá que tener algún costo en cuenta adicional a lo que uno imagina, o cómo es eso. Bien, la cuenta comitente, como les dije antes, se puede abrir desde Office. Es una cuenta necesaria porque es una cuenta no monetaria, es una cuenta en donde se acreditan los activos del mercado de capitales. Las cuotas partes son parte de un producto del mercado de capitales. Entonces, es una cuenta donde se aloca perfectamente. La cuenta comitente también se puede usar para depositar cuando uno compra un bono o compra acciones. Lo mismo pasa con las cuotas partes del fondo. La cuenta comitente es necesaria para el operatorio porque es regulatorio y al ser regulatorio como un requisito no tiene costo para operar fondo FIMA. La cuenta no tiene costo. Tampoco nosotros cobramos nada por ingresar en el fondo. Cuando uno suscribe no hay comisión, ni cuando suscribe ni cuando rescata. El cliente jamás va a ver en la cuenta, el cliente FIMA, ¿no? El cliente Galicia, nunca va a ver en la cuenta un rubro, un ítem que diga comisión suscripción FIMA o comisión rescate FIMA. Eso no existe. ¿De qué vivimos nosotros? Obviamente, vivimos de algo, está claro, y eso se trata, es lo que se denomina honorario de administración. Nosotros cobramos un fee por la administración, para que estos profesionales estén todo el día mirando una pantalla y viendo cuáles son las oportunidades de mercado, qué arbitraje hacer, qué comprar y qué vender y trabajar para uno como inversor. Obviamente se trabaja por algo y ese algo es un honorario de administración. ¿Cómo se calcula? Es un porcentaje sobre el patrimonio del fondo que se deduce diariamente del valor de cuota parte. El valor de cuota parte, el precio de la cuota parte, el precio del fondo a lo cual uno evalúa su inversión, ya tiene descontado cuando sale publicado esa parte proporcional diaria del honorario anual que vamos cobrando. Esos honorarios están, por supuesto, en la página, se pueden ver cuánto es lo que nosotros percibimos por la administración de cada uno de nuestros fondos, siempre en términos anuales se informa. Eso deberíamos hacer, es que lo que cobramos es la partecita 365ª parte de ese número que figura en la página y en los folletos. Pero la conclusión de todo esto es que el valor de cuota parte ya refleja y ya descuenta el honorario, por lo cual cuando uno calcula el valor de cuota parte actual sobre el que entró, para ver el resultado ya está neto. Como no hay comisión de ingreso ni de egreso, no hay impuestos en los débitos y créditos, y ya está descontado el honorario, el rendimiento es puro para el cliente. Eso es como a destacar. Yo estaba mirando también, Mariano, si me permitís yo hacerte una pregunta, transmitirte una pregunta de un cliente. Me dicen, el año pasado los fondos perdieron valor allá por agosto. ¿Por qué fue eso? Y si eso puede llegar a volver a pasar eventualmente en algún momento del futuro.
Perfecto. Es una pregunta que es muy buena, que generalmente nos hacen. Está bueno no olvidar, ¿no? El pasado. Y esto está muy relacionado con lo que vos comentaste al principio de la charla. Horizonte y nivel de riesgo. Es decir, si uno está en un producto que tiene un horizonte de inversión y un nivel de riesgo que no es el que uno, en el cual uno estaba de acuerdo, o era para faltan los fondos en el corto plazo o algo por el estilo, estas cosas pueden ocurrir. Entonces, si uno estaba en un producto de estos con la tesorería de las cosas que hay que pagar dentro de 3 o 4 días, puede ser que muchas veces le vaya bien, pero con que una no te vaya bien, más que te arruina todas las que sí te fueron bien. Entonces, en el pasado lo que pasó puntualmente en agosto es el reperfilamiento de la deuda en pesos. Nosotros, como en los productos que administramos que estaban parados en esos productos, en esas letras reperfiladas, eh, ingresamos al reperfilamiento con una de las menores ponderaciones de mercado y súper cortos. Con esto quiero decir que eran letras que vencían en muy corto plazo. Esto mirando el evento posterior para aquellos clientes que tenían el derecho a no ser reperfilados. ¿Se acuerdan que había dos posibilidades? Que te reperfilen o que no te reperfilen. Los clientes que no se vieron reperfilados, esas letras las cobraron rápidamente en una cuota separada y sí, solo sí, volvían al fondo si los clientes deseaban suscribir nuevamente. Para los clientes que no tenían el derecho a este no reperfilamiento, el fondo recuperó el valor cuota desde el día del evento de reperfilamiento en algo más de 30 días, con lo cual en las charlas con clientes, cuando uno habla del horizonte de inversión estimado, etcétera, uno hablaba siempre de más de 45, 60 días para un ahorro plus de ese momento, y si uno hubiese entrado con ese horizonte de inversión, no hubiese realizado una pérdida de capital. El problema está justamente cuando uno entró en un lugar y algo ocurre que es la probabilidad puede ser menor, peor, mayor, menor, lo que sea, digamos, pero puede ocurrir, entonces uno está en un lugar donde no debería haber estado inicialmente. Para aquellos clientes que esperaron el tiempo de inversión recomendado, han salido del fondo sin pérdida de capital, y en los meses siguientes recuperó fuertemente el fondo, con lo cual cuando uno mira la TNA, la tasa nominal de todo el periodo, terminó rindiendo en las líneas anteriores como venía el año, pero también ahí también es importante la gestión de riesgo. Digo, todo esto surge del riesgo, de qué riesgo uno desea tomar, y es así como armamos los fondos nosotros, es decir, el rendimiento es consecuencia del riesgo que estamos dispuestos a correr con cada producto, y en ese caso, ya estamos muy conservadores en este tipo de en este tipo de papeles, con lo cual el impacto fue de alguna manera acotado, y también otro tema importante que es la liquidez, es decir, nuestro fondo estuvo inmediatamente abierto para pagar rescates, pagamos, creo que, si no me equivoco, Ricardo, casi 35% de rescates en un solo día, y se abonaron perfectamente, sin inconvenientes, y el fondo siguió funcionando pese a este reperfilamiento, de manera líquida y confiable, con lo cual, digo, hay atributos que se destacaron en ese momento. Uno era la gestión de riesgo, otro era recordar el siempre horizonte de inversión, digo, ese evento nos recuerda volver a las fuentes, y cómo se gestiona la liquidez de un producto tan masivo como el que tenemos desde el banco. Y te uno ahí una pregunta que muy interesante que hicieron, que es muy difícil de responder, pero es ¿hasta cuándo hay que esperar un fondo de acciones si está bajando? La verdad es que esto lo hablamos siempre, Ricardo. Creo que el desafío más grande de un portfolio manager es saber cuándo decía hasta acá llegué. Esto ya está, digamos, me equivoqué, no es lo que yo pensaba. Y la verdad es que si uno entró en una idea como un fondo de acciones de largo plazo, viendo que, digamos, mirando variables macros de largo plazo, correcciones de corto plazo no debieran generarle a uno decisiones distintas. Es decir, uno ya entró en un producto súper volátil con una mirada muy de largo plazo, con lo cual, si algo ocurre en el contexto de corto plazo, uno debiera saber tolerarlo. Ahora, cuando uno ya percibe que su visión de largo no es la que pensaba, o tomó una decisión, digamos, que no se ve reflejada en los rendimientos, digo, siempre hace bien tomar decisiones, es decir, si uno considera que algo cambió en el contexto y ya no es como antes, a veces hay que saber irse con los ajustes que ocurrieron,
antes que esperar que la realidad se alinee con lo que uno pensaba, ¿no? Entonces digo, es muy buena pregunta, la verdad que no tengo respuesta, pero sí, lo que hemos aprendido en todos estos años de trabajar de esto es que es muy importante cuando reconocer cuando uno está en una estrategia que no corresponde, que se equivocó, que cómo corregirla y tomar las decisiones al respecto una vez que está convencido de que algo cambió, ¿no? Así que bueno, nada, me llama mucha atención y quería remarcarlo. No obstante, yo quiero agregar algo a tu explicación, está perfecta, independiente, suponiendo que el cliente conocía los riesgos asociados, siempre entendamos que un fondo de acciones es el fondo de horizonte de inversión recomendado más largo, y que cuando hablamos de horizonte de inversión largo es de 2, 3 años, y que está bueno mirar en los simuladores de los fondos, de fondo FIMA, y poner largos periodos de tiempo para hacer poder visualizarlo bien y ver cuánto demora una caída de un fondo en determinados eventos. El simulador, no, perdón, el comparador, que es la herramienta que debería mirar, le va a mostrar un poquito, va a poder responder esa pregunta, siempre y cuando entendiera lo que estaba haciendo desde un principio. Si no está muy claro lo que vos decís, es cuando decís, bueno, no estoy tan seguro de que fuera mi estrategia, está muy bien asumir de alguna manera que se equivocó y salir y rescatar. Pero está perfecto y está muy claro. Quería agregar eso simplemente como para vender el comparador, que me parecía muy interesante. No sé si vos tenés alguna otra pregunta para mí, si no, yo creo que tengo alguna pregunta para vos, que era la diferencia entre el ahorro pesos y el ahorro plus, que me preguntan por acá también. Ok, perfecto. Sí, ahí, bueno, a ver, son dos productos similares que intentan hacer básicamente ser el primer escalón que vaya a partir del money market, ¿no? Es el primer escalón del cash management. Hoy en día, por contexto de tasa, obviamente el ahorro pesos es más conservador que el ahorro plus. Eso va atado con una rentabilidad algo inferior. Digo, en el trade-off siempre eso va a ocurrir. Lo que nos parecía es que el ahorro plus hoy tiene algunas características diferenciales contra el money market, puntualmente, que se maximizan en el ahorro plus, ¿no? Es decir, el ahorro pesos estás a mitad de camino entre los dos productos y de repente esa gestión se soluciona vía ponderaciones, es decir, si yo quiero una cartera un poco más conservadora de cash management, priorizo más lo que yo pongo en el money market y menos en el ahorro plus, o podría poner algo en el money market y sumar algo del ahorro pesos como para que el ponderado total me dé una mejor tasa y el riesgo se mantenga de alguna manera acotado, pero digo, son dos fondos similares que hacen lo mismo. El ahorro plus lo que hace es ir un poquito más largo, con esto quiere decir que tiene activos que vencen un poquito más allá en el tiempo, y es un fondo que cuando lo da el contexto puede tener sintéticos de tasa, y estos sintéticos de tasa lo que hacen es, como les conté, a la inversa del Capital Plus, lo que hace es tasa en pesos. En vez de vender el futuro, lo compra y tiene un activo dólar link por debajo que le hace la pata de pesos, ¿no? Entonces es un fondo que de repente un sintético de esos te rinde, si conseguís los activos, que no está fácil de conseguirlo, te rinde capaz una TNA, esa inversión, ese producto, TNA del 35%, contra una LEDE que te rinde 25%. Lo que pasa es que es muy difícil armarlo porque tenés que tener todo a mano, pero el ahorro plus, si existiese esa posibilidad, la ha aprovechado, y si existiese en el futuro, la va a aprovechar de vuelta, y es donde justifica ese rendimiento adicional. Bueno, la verdad que es súper claro. Yo, si no tenés nada más para agregar, Mariano, yo estaría haciendo el cierre y ¿estamos de acuerdo? Perfecto, perfecto. Bueno, primero agradecerles a todos la presencia y acompañarnos. Lamentamos no poder seguir respondiendo preguntas, pero el tiempo ya nos hemos pasado el tiempo. Así que les agradecemos muchísimo. Esto queda grabado, esta charla, así que ustedes la pueden volver a ver las veces que quieran, si les queda alguna duda, y por supuesto los esperamos en las próximas charlas que el banco ofrece para sus clientes. Y bueno, de nuevo agradecerles a todos por acompañarnos esta mañana. Gracias, Mariano, por acompañarme también en esta cruzada.
Muchas gracias, Ricardo, un gusto. Hasta luego.